Loco. 3 volves Gefrosen ruegan en la noche, y lo que pasa después te devastará, no lo creerás. Era una noche sin luna, la oscuridad cubría el bosque como un manto tenebroso. De repente, el chillido desgarrador de 3 lobos congelados en el tiempo resonó en el aire helado. Sus ojos brillaban como antorchas, reflejando el sufrimiento de años atrapados en un destino invisible. La gente en el pueblo susurraba historias. Los 3 habían sido los más temidos de la manada, pero ahora solo eran sombras de lo que alguna vez fueron, desolados y petrificados, rogando en silencio. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los que escuchaban, mientras su aliento se convertía en vapor que desaparecía en la nada. Poco a poco, los rumores crecieron. Algunos decían que eran los guardianes de un tesoro escondido, otros aseguraban que estaban malditos por haber traicionado a su propia manada. Ese lugar, donde los lobos estaban atrapados, se convirtió en un fenómeno de atracción. La mística de la noche parecía envolver todo, y el bosque se llenó de un aire de expectación inquietante. Aquellos que se atrevían a acercarse juraban escuchar sus lamentos en el viento, una suplicante melodía que helaba la sangre. En medio de este extraño instante, un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar la noche. Armados con linternas, se adentraron más allá de los límites del pueblo, sintiendo como cada paso resonaba con el eco de una advertencia. En su pecho había miedo, pero también una chispa de curiosidad que les empujaba hacia lo desconocido. Los susurros de los ancianos les retumbaban en la cabeza: no te acerques, no son solo lobos, son almas perdidas. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. It's the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. A medida que se acercaban a la triple formación de los lobos, un viento helado sopló, arrastrando consigo el aliento cálido de los jóvenes. Las luces parpadeaban, como si también tuvieran miedo de encarar la verdad que se escondía en la penumbra. Entonces, una de las chicas sintió algo, un raro escalofrío que surgió de su interior. Miró a sus amigos y vio la misma inquietud reflejada en sus ojos. Decidieron dar un último paso. Esa decisión los llevaría a un destino del que no había retorno. ¿Qué secreto guardaban esos lobos? ¿Por qué suplicaban en la noche? Un grito resonó en el bosque y, en ese instante, todo cambió. La tierra tembló ligeramente bajo sus pies, como si el bosque estuviera vivo, respirando y vibrando con una energía oscura. El grito que retumbó no parecía humano, era un aullido profundo, una mezcla de dolor y furia que hizo eco entre los árboles. Los jóvenes se congelaron, los latidos de sus corazones resonando en sus oídos. ¿Qué fue eso?, susurró Luis, su voz temblando más que sus manos. Nadie respondió. Todos estaban demasiado concentrados en lo que sucedía frente a ellos. Los lobos, aún congelados en su angustia, parecían cobrar vida por un instante. Los ojos de uno de ellos, el más grande, destellaron intensamente, y una sombra, tan oscura como la noche misma, pareció desprenderse de su cuerpo. Ese momento exacto se volvió eterno. Una fracción de segundo que colapsó los mundos, el de los lobos y el de los jóvenes. Y entonces, la sombra se deslizó, serpenteando hacia ellos antes de desvanecerse en un grito ensordecedor. La luz de las linternas titiló y se apagó de golpe. La oscuridad fue absoluta, un abismo que devoró la valentía de 6 almas temerosas. «Prendan las luces», gritó Valeria, pero su voz sonaba lejana, como si el bosque hubiera absorbido su aliento. En la penumbra, comenzaron a sentir algo más que miedo, un parpadeo de esperanza se apagó con cada segundo que pasaba, dejando solo un frío helado en el aire. Cuando finalmente lograron encender las linternas nuevamente, el horror los envolvió. Los 3 lobos estaban más cerca de lo que parecían. Ahora podían ver sus detalles, las garras encarnadas y los colmillos asomando, como si estuvieran a punto de liberarse de la trampa temporal que los mantenía cautivos. Los ojos de los lobos reflejaban la luz, pero en lugar de ser simples destellos, parecían abismos que llevaban la marca de años de sufrimiento, años de traición. «Debemos irnos ya», dijo Marco, retrocediendo lentamente, pero algo lo detuvo. Una neblina morada comenzó a girar alrededor, pivotando como un tornado sobrenatural. Se sentían atrapados, inmóviles, como si la mística del lugar hubiera metido sus garras en ellos. Las sombras de los lobos comenzaron a moverse, como colas de humo arrastrándose hacia el grupo.
No eran solo lobos sobrenaturales, eran ecos de un pasado olvidado, recolocados entre la frontera de la vida y la muerte. Una risa cruel resonó en el aire, aunque no podían ver a nadie más. ¿Recuerdas? Murmuró una voz que parecía pertenecer a cada uno de ellos, quien nos liberará de este sufrimiento. Al escuchar esas palabras, los jóvenes sintieron que la realidad se rompía a su alrededor. Pensaban que estaban allí por pura valentía. Es un juego, dijo Valeria. Un juego malo, y nosotros somos las piezas. El miedo se incrementó al mismo tiempo que un sonido ensordecedor de pasos resonó al fondo, un eco aterrador de algo más que lobos, algo que merodeaba, vigilando. ¿Pero qué era? ¿Un monstruo? La maldición misma del bosque. Mientras se turnaban para mirar de un lado a otro, la neblina se hizo más espesa, envolviéndolos. Una vieja historia regresó a la mente de Luis, hablando de un sacrificio. Pero ¿quién debía ser el sacrificado? Sin previo aviso, un grito cortó la neblina nuevamente, esta vez humanamente. Era el grito de uno de sus amigos, arrastrado hacia las sombras por una fuerza invisible. ¡Ayúdalo!, gritaron juntos, pero la respuesta fue un silencio aterrador. Sus corazones latían desbocados, y todos preguntaban la misma cosa, ¿podrían salvarlo a tiempo? Mientras la oscuridad se tragaba a su compañero, lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir. ¿Podrían ellos romper la maldición que rodeaba a los lobos antes de que fuera demasiado tarde? El bosque se adensaba, dando paso a un nuevo premonitorio. Algo viejo, algo enorme, esperaba. ¿Se atreverían los jóvenes a descubrir el secreto definitivo de los lobos? El tiempo se deslizaba, y con él, su único chance de salvación. La neblina, espesa como un manto de pesadumbre, comenzó a envolver a los jóvenes. El grito de su amigo se desvanecía, absorbido por un bosque que parecía tener vida propia. Sus corazones retumbaban en sus pechos, un tamborileo frenético al borde de la locura. «Vamos, debemos avanzar», gritó Marco, rompiendo la inercia que los mantenía paralizados. Pero el camino apenas era visible ahora, la linterna titilante luchaba contra la oscuridad como un faro perdido en una tormenta. Valeria tomó la delantera, guiada por una mezcla de coraje y pánico. La bruma se movía a su alrededor, como si intentara detenerlos. En un giro repentino, sintieron que el suelo debajo de sus pies vibraba con más intensidad. Los lobos, ahora junto a ellos, respiraban pesadamente, ojos brillantes en la oscuridad, y su aullido resonaba en un coro siniestro. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Luis, su voz desgarrada, mientras sus ojos se llenaban de desesperanza. La voz espectral del bosque parecía reírse de su aflicción, una broma cruel que perpetuaba un ciclo de terror, una sombra más grande que cualquiera de los lobos apareció en la distancia. Se movía lentamente, como si disfrutara de la caza. Cada paso del ser desconocido resonaba como un trueno, y los jóvenes se sintieron más pequeños, más vulnerables. La figura avanzó, revelando una forma humanoide que parecía estar hecha de pura oscuridad. «¡Corre!», gritó Valeria con desesperación, mientras el pánico los arrastraba hacia el único rumbo sin sombras, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Ramitas crujían bajo sus pies, y el viento aullante les llevaba el eco de su compañero. Cuanto más corrían, más cerca sentían al otro ser. Era una lucha entre el instinto de supervivencia y la certeza de que podrían ser los siguientes en caer. Aquí, dijo Marco, señalando una cueva oculta entre las rocas cubiertas de musgo. Sin pensarlo, se deslizaron en la abertura, sus cuerpos apretujándose en un rincón oscuro. El frío penetrante de las piedras les caló hasta los huesos. SHHHH, hizo Valeria al notar que todos respiraban de forma rápida. Allí, en ese oscuro refugio, se quedaron en silencio, escuchando cómo las pisadas se acercaban, resonando como un canto de muerte. La cueva estaba impregnada de un olor a moho y algo más oscuro, algo que les hizo recordar viejas leyendas. Luis recordó las historias de sacrificios antiguos, de pactos hechos en la penumbra con fuerzas que no entendían. ¿Nos buscan para sacrificar uno de nosotros?, dijo en un susurro fatalista que retumbó como un eco. Tensión. Se miraron, sus rostros iluminados tenuemente por las linternas, temerosos de que uno de ellos fuera el elegido para satisfacer a la criatura acechante. La realidad era escabrosa, estaban atrapados en una trampa mortal. De repente, se escuchó una risa amarga que llenó la cueva, una risa que resonaba con el vacío de las almas perdidas. «No pueden esconderse de mí», murmuró la voz oscura, arrastrándose hacia ellos como un río de terror. «Siempre saben dónde están las piezas en este juego». Luis sintió que un sudor frío le recorría la espalda. La experiencia se tornaba surrealista,
como si estuvieran en una obra de teatro macabra y fueran marionetas en manos de un titiritero malévolo que disfrutaba de cada momento de su angustia. «Debemos salir», exclamó Valeria, mientras el pánico empezaba a apoderarse nuevamente de ellos. Aún había tiempo, pero lo que se avecinaba era mucho peor. Una conexión con el pasado vio la luz en esas palabras, un pasado que los envolvió como un velo de sombras. Era hora de elegir. La pregunta estaba lanzada al aire, y la respuesta podría cambiarlo todo. ¿Quién de ellos se atrevería a hacer el sacrificio? Mientras la risa seguía resonando, un destello de esperanza huyó en la bruma. Serían capaces de escapar antes de que la oscura verdad se revelara. El tiempo corría, y en el fondo del bosque, un nuevo misterio aguardaba por ser desvelado. El aire en la cueva se tornó denso, pesado con el miedo. Valeria frunció el ceño mientras sus ojos buscaban cada rincón, cada sombra que podría esconderse en la oscuridad. No podemos sacrificar a nadie», murmuró, aunque sabía que la decisión era inminente. Marco, temblando, miró a sus amigos. «¿Y qué hacemos, Valeria? ¿Qué puedes sugerir? ¿Esperar a que eso entre y nos elija uno por uno?» Su voz era apenas un lamento, un reflejo del caos que los rodeaba. Cada segundo que pasaba parecía rasgar el poco sentido de seguridad que les quedaba. Luis, viendo la desesperación dibujada en el rostro de sus amigos, sintió que el pánico se agolpaba en su garganta. «Quizás si hacemos un ruido, algo que lo atraiga hacia afuera. Podemos salir por otro lado». «No hay tiempo», interrumpió Valeria, con la resolución cruzando su mirada. «No sabemos qué es esa cosa. Podría ser peor de lo que imaginamos». Pero la necesidad de actuar se convirtió en un rugido interno en cada uno de ellos. Johann, que había estado en un frágil silencio, de repente se lanzó hacia la salida de la cueva. «No voy a quedarme aquí. No seré un sacrificio», gritó mientras empujaba la roca hacia un lado. «Detente», gritó Valeria, pero ya era demasiado tarde. Luis y Marco se quedaron boquiabiertos, sintiendo un frío que atravesó sus cuerpos al ver a su amigo enfrentar lo desconocido. La boca de la cueva se iluminó brevemente cuando Johann emergió, su figura recortada contra la neblina. Un alarido desgarrador resonó a través del bosque, un sonido de agonía. La sombra se abalanzó hacia él. Era veloz, susurros oscuros lo perseguían como una tormenta de viento. Los demás, congelados, se estremecieron mientras veían el horrendo desenlace que no podían evitar. «Johann», gritó Luis, aunque sabía que nada podría salvarlo ahora. La enorme figura se tragó su grito, y la risa oscura resonó por la cueva, burlándose de su desesperación. La presión de la pérdida se abalanzó sobre ellos, estrujando sus corazones, haciéndolos sentir que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Ya son 3», la voz se deslizó desde la entrada, un eco desquiciado que les prometía más sufrimiento, más horror. Luis se dejó caer al suelo, su mente girando, incapaz de aceptar la realidad de la muerte de su amigo. Valeria se abrazó a Marco, apretando su mano con fuerza. «No podemos seguir así, no podemos ser el siguiente». Su voz se quebró, pero encontró en Marco una chispa de decisión. «Debemos enfrentar a esta cosa. Debemos luchar, por Johann, por todos nosotros». «¿Cómo? ¿Qué podemos hacer?», Marco preguntó, su voz un murmullo entrecortado, pero se dio cuenta de que, a pesar del dolor, había un fuego de resistencia en sus ojos. «No lo sé», respondió Valeria con sinceridad. «Pero somos más fuertes juntos. Si tenemos que ser sus piezas, que no sea gratuitamente. Luchar es un sacrificio que podemos elegir». A medida que el aire se empapaba de su determinación, algo en la cueva cambió. La risa se desvaneció, aunque la sombra seguía ahí, acechante, como un depredador ansioso. La conexión con Johann, aunque desgarradora, les había otorgado un último impulso, una razón para no rendirse. «¿Qué tal si encontramos un arma? Algo que podamos usar», sugirió rápidamente Luis, buscando entre las piedras en la cueva, mientras los ecos de la risa seguían resonando en su mente. Entre el caos, se vislumbró un resplandor tenue detrás de un bloque de piedra. Una luz, una pequeña antorcha o algo así, centelleando casi como un faro en sus mentes desesperadas. Se acercaron a ella, dejando que la luz ilumine su camino mientras la sombra se acercaba lentamente desde la entrada. El momento de enfrentarse a la oscura verdad se acercaba, un sacrificio más podía estar en juego. Pero esta vez, tendrían la oportunidad de decidir su destino. ¿Serían capaces de tomar las riendas y enfrentar al verdadero monstruo? La línea entre el bien y el mal empezaba a desdibujarse en la bruma, la determinación brillaba en sus ojos, y la cueva entera pareció contener la respiración, esperando el siguiente movimiento. Podría ser que en ese momento crucial, ellos encontraran una fuerza que no sabían que tenían.
Cuando la sombra se acercó, la decisión final aguardada sería insuficiente para desafiar aquello que ya había reclamado vidas. El silencio en la cueva se volvió insoportable, cada respiración de los tres amigos era un eco del temor que los rodeaba. Valeria tomó la delantera, con la antorcha temblando en su mano. La luz titilante reveló su rostro, lleno de determinación, y por un momento, olvidaron el horror que acechaba afuera. Pero entonces, un nuevo sonido surgió, un crujido bajo que resonó de las profundidades de la cueva. ¿Escucharon eso?, preguntó Luis, sus ojos desorbitados. Sí, respondió Marco, su voz temblando. Viene de allá. Apuntando con la antorcha, Valeria avanzó, sus pasos resonando como latidos de un corazón aterrorizado. A medida que se acercaban al origen del sonido, comenzaron a distinguir formas en la penumbra, varias figuras erguidas, cubiertas de sombras y susurros inquietantes. Instintivamente, se detuvieron. ¿Qué son?, murmuró Marco, sintiendo el frío recorriendo su espalda. Tal vez son otros atrapados aquí. La esperanza de Valeria se desvanecía rápidamente, al ver que las figuras no se movían ni respondían, permanecían estáticas como guardianes de un secreto olvidado. Un estremecimiento recorrió el aire. De repente, la antorcha dejó de parpadear. La oscuridad se abalanzó, engullendo la luz, y un grupo de ojos brillantes comenzó a aparecer entre las sombras. Valeria golpeó la base de la antorcha contra la roca, y un destello iluminó a los seres que antes parecían inertes. Eran lobos, su pelaje cubierto de escarcha, con un brillo malicioso en sus ojos. No pueden ser, dijo Luis, ahogando un grito. Los lobos comenzaron a avanzar lentamente, rodeando a los tres amigos, emitiendo un bajo gruñido que parecía vibrar en el suelo. Era un sonido antiguo, casi ritual, que resonaba en sus corazones. Valeria apretó la antorcha, que ahora iluminaba más de lo que había esperado. ¿Qué quieren?, pudo articular Marco, sintiendo la presión de la situación aplastante como un peso muerto. Sin respuesta inmediata, uno de los lobos, más grande y majestuoso, se adelantó. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. En ellos, los amigos vieron una historia de dolor y pérdida, pero también de venganza. La criatura aulló, un sonido desgarrador que evocaba recuerdos de épocas perdidas. Quizás ellos saben lo que está pasando aquí, susurró Valeria, parpadeando, tratando de discernir si existía alguna forma de comunicación con estas entidades. Pero antes de que pudieran pensar más, el lobo avanzó, mostrando sus colmillos. Y en ese instante, una sombra se deslizó detrás de ellos, volviendo a entero el pánico que habían enfrentado antes. La gran figura oscura que había tomado a Johan en su camino, ahora se acercaba lentamente, sonriendo con una mueca delgada y terrible. No hay escapatoria, resonó la voz temible que brotaba de la sombra, rodeando a cada uno de ellos. ¿Cuál de ustedes será otro sacrificio? Valeria, su mente al borde del colapso, miró de nuevo a los lobos, sus ojos parecían reflejar algo más que una simple bestialidad. Era posible que al enfrentarse a esta criatura, los lobos fuesen, de alguna manera, su esperanza. Justo en ese momento, uno de los lobos rució adelante, chocando con la sombra en un intento de proteger a sus posibles aliados. Se desencadenó la batalla. La oscuridad y la luz luchaban en un caos frenético. Los gritos de desesperación se mezclaban con el aullido de los lobos, y Valeria comprendió que en aquel instante, el sacrificio se había transformado en una lucha por la supervivencia, no solo de ellos, sino de todos los que habían caído en la trampa de esta maldición. ¡Luchen! ¡No se rindan!, gritó, mientras el lobo más grande se interponía entre ellos y la sombra, dispuesto a enfrentar la oscuridad. Pero mientras la batalla se desataba, la mayor pregunta permanecía flotando en el aire: ¿qué secretos ocultaban realmente esos lobos helados? El destino de todos estaba en una cuerda floja, cruzando el límite entre el sacrificio y la esperanza. ¿Sería suficiente su lucha, o la noche reclamaría más vidas en su camino? La confusión reinaba en la cueva, los aullidos de los lobos se entrelazaban con los gritos de terror de Marco y Luis. Las sombras se movían, retumbando como si la misma caverna estuviera viva, respirando con cada alarido y cada choque entre dientes y oscuridad. Valeria, con la antorcha en alto, se encontraba en el centro de una espiral de tanto horror que la mantenía alerta y aterrorizada a la vez. El lobo majestuoso permanecía firme, con la mirada fija en la sombra. Su pelaje brillaba como la luna reflejada en el agua, un faro en medio del caos. Valeria sintió que ese lugar, ese instante, se extendía, como si el tiempo se retorcía a su alrededor. Las antiguas leyendas de su comunidad sobre espíritus guardianes tomaban vida en su mente, recordándole que a veces, la naturaleza se alía con los que luchan contra la oscuridad. «¡Cuidado!», gritó Marco, viendo cómo la sombra se abalanzaba sobre el lobo. En un ágil movimiento, la criatura esquivó el ataque,
elevando su hocico hacia el cielo y lanzó un aullido potente que resonó en las paredes de piedra. El sonido era como un eco de guerra antiguo, llenando el aire con un poder palpable que hizo temblar el terreno bajo sus pies. Aprovechemos su distracción, dijo Valeria, apretando los dientes, y se lanzó hacia adelante, tratando de rodear a la sombra. Luis la siguió, impulsado por un instinto primario de supervivencia, como un río que fluye sin importar los obstáculos. Mientras tanto, los otros lobos comenzaron a moverse, uniendo fuerzas con su líder. Atacaron a la sombra con una ferocidad que sorprendía incluso a Valeria. Marcando sus territorios, se lanzaban como dardos, cada uno mostrando sus colmillos relucientes. Era una danza macabra, un juego mortal entre la vida y la muerte, que hacía que el corazón de Valeria latiera con fuerza, como un tambor de guerra, pero a medida que luchaban, la sombra pareció crecer. Se reía en un susurro frío que ayudaba a difundir la desesperanza. ¿Qué creen que lograrán?, decía, sus palabras como un veneno sutil. Todo esto es un juego y ustedes son solo piezas en mi tablero. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la sombra resonaban como un eco en su mente, plantando semillas de duda en su corazón. ¿Qué poderes oscuros estaban en juego aquí? La evidencia de otro sacrificio se manifestaba en las paredes, con marcas extrañas talladas en la piedra, testigos de una historia que solo deseaba olvidar. No les dejes ganar, gritó Luis, interrumpiendo el hilo de pensamiento fatalista. Su voz se alzó contra el miedo que quería atrapar a Valeria. La determinación en su mirada la llenó de nuevo de valentía y furia. Justo en ese momento, el lobo más grande retrocedió, y en un movimiento rápido, saltó a un costado de la sombra, dejando un instante de apertura. Valeria se armó de coraje, se dirigió hacia la sombra, su antorcha brillando intensamente. Ese fuego representaba no solo defensa, sino la esperanza de quienes estaban atrapados en esta pesadilla. Fue entonces que, en el clímax de su avance, notó algo extraño en el suelo. Un destello plateado que reflejaba la luz de su antorcha. Se agachó rápidamente y, con una mezcla de horror y asombro, descubrió un amuleto antiguo, una joya artística desgastada, que parecía llamar a los lobos. ¿Qué es esto?, susurró, mientras el alba de la revelación comenzaba a formarse. Sin embargo, antes de que pudiera entenderlo, la sombra volvió a atacar, como un halcón lanzándose sobre su presa. El tiempo se detuvo. Valeria sintió el mundo girar alrededor de ella, y con un último impulso, levantó el amuleto ante la sombra, rogando que tuviera poder sobre lo que representaba. Entonces, el grito de los lobos se unió al de Valeria, en un mismo eco de desafío. La luz de la antorcha se intensificó al borde de lo posible, iluminando por completo la cueva con una intensidad nunca antes vista. La sombra se detuvo en seco, su risa se transformó en un grito desgarrador de horror, pero justo cuando parecía que su victoria estaba a la mano, un sonido en el fondo de la cueva resonó, un trueno que hizo temblar sus corazones. Era un grito que dividía la oscuridad de la noche. ¿Qué iba a suceder ahora? Había despertado algo que debería haber permanecido dormido. Valeria dio un paso atrás, contemplando las sombras que se retorcían ante ellos. Mientras la oscuridad parecía ceder un poco, otra figura apareció en la penumbra, provocando que la ansiedad regresara con más fuerza que nunca. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y el sacrificio aún resonaba en el aire frío. ¿Quién o qué sería la siguiente amenaza en esta lucha por la supervivencia? ¿Y cómo se entrelazaban los lobos con su destino? El eco del grito resonaba en las piedras, un lamento que parecía abarcar siglos de dolor y sufrimiento. Valeria sintió que el aire se volvía más denso, como si la propia cueva intentara tragarse la luz que había logrado generar. A su alrededor, los lobos se tenseaban, sus ojos brillando como faros en la oscuridad, expectantes y alerta. La nueva figura que emergía de la penumbra no era otra cosa que un ser humano, o al menos, lo había sido una vez. Su piel estaba pálida y desgastada, y su cuerpo era cubierta por una capa de hollín que hacía que los detalles de su rostro fueran imposibles de distinguir. Sin embargo, lo que más le inquietaba a Valeria era la profunda tristeza reflejada en esos ojos hundidos, como si hubieran conocido el mismo horror que afrontaban en ese instante. ¿Quién eres?, logró preguntar Valeria, su voz temblorosa, como una hoja sacudida por el viento gélido de la noche. La figura no respondió de inmediato, observando el amuleto en sus manos con una mezcla de anhelo y desesperación. Era un momento surrealista, con la sombra aún temblando en el aire tras ellos. Guardiana, murmuró al fin, su voz resonando en la caverna como un lamento. Eres la última esperanza. Este lugar no es solo una cueva, es un portal, un umbral entre lo que conoces y lo que temes olvidar. Valeria se miró las manos que sostenían el amuleto. ¿Era realmente un objeto de poder, o una simple trampa de la sombra que acechaba? Su intuición le decía que aquel ser había sufrido, tal vez,
por haberse atrevido a desafiar lo que habitaba en la oscuridad. Un temor profundo le invadió. ¿Pero qué pasó aquí? La pregunta brotó antes de que pudiera frenar el impulso de su curiosidad. La figura titubeó, como si el simple acto de recordar le causara dolor físico. Fue una elección, suspiró con un aire de desolación. El sacrificio se demandaba en almas, y los guardianes de la noche no eran más que peones en un juego ilícito de fuerzas antiguas. Los lobos a su lado comenzaron a aullar, sus voces entrelazándose en un lamento armonioso que hacía eco en la caverna. Valeria sintió que algo en su interior se desgarraba. Las palabras del extraño se volvieron un eco repetitivo en su mente. Cada frase parecía resonar con la historia de su vida, con los sacrificios y decisiones que habían conducido a este momento. Luis, que se había mantenido un paso atrás, se atrevió a preguntar, ¿podemos liberarnos de su influencia? Hay una forma de romper este ciclo. Romperlo, dijo la figura, con un brillo de esperanza en sus ojos, significa enfrentar la sombra con la luz. Pero no tendrás éxito sin antes descubrir el secreto de tu propia sangre. En ese instante, el suelo tembló. La sombra, herida evidentemente por la luz de la antorcha y el amuleto, parecía reorganizarse. Con cada nuevo movimiento, una risa burlona como un trueno llenaba la cueva. Valeria sintió que su corazón se detenía. ¿Qué parte de su sangre debía descubrir? ¿Acaso había algo más oscuro conectado a ella? El lobo majestuoso dio un paso hacia adelante, un rugido bajo emanando de su pecho, como si estuviera canalizando la fuerza de un linaje ancestral. El ambiente se volvió eléctrico, y Valeria comprendió que el destino de todos ellos estaba sellado en su voluntad de tomar las riendas, un apretón en su pecho, una sensación de desesperanza al borde del abismo. Y era claro, la lucha no solo era por ellos, sino por todos aquellos que habían sido atrapados en el oscuro juego de la sombra, pero justo cuando parecía que su valor iba a brillar con fuerza, la cueva resonó nuevamente. Las rocas comenzaron a caer, la oscuridad se tensaba y un silencio súbito aplastaba sus intentos por avanzar. Un nuevo peligro asomaba, y en el fondo, una sombra mayor parecía despertar. ¡Rápido! Necesitamos encontrar el corazón de la cueva, gritó Valeria, mientras una risa amenazadora envolvía el espacio, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El tiempo se agotaba. Descubrirían el secreto a tiempo. ¿Qué había debajo de la superficie, esperando ser liberado? La lucha apenas comenzaba y el verdadero terror estaba aún por revelarse. El pánico se apoderó del grupo cuando las rocas comenzaron a crujir y caer a su alrededor. Valeria sintió como el suelo temblaba violentamente, como si la cueva misma estuviera viva y decidida a tragarlos. La sombra se agitaba, cada vez más inquieta, como un monstruo que se retorcía para salir de su prisión. Luis, a la izquierda, gritó Valeria, señalando un pasillo estrecho que parecía surgir de entre las sombras. Los lobos la siguieron, sus instintos alertas, mientras el extraño ser los observaba con una mezcla de desesperanza y desdén. Era claro que lo que habían despertado era más que una simple entidad, era una manifestación del propio miedo que habían enfrentado en sus vidas. «Ayúdanos», suplicó la figura con voz entrecortada, pero Valeria sentía que ya no había tiempo. La risa burlona resonaba con fuerza, inundando la cueva de un eco macabro que amenazaba con aplastarlos. Tenía que decidir rápido. «Aquí», exclamó, corriendo a través del pasillo. Su mente se llenó de pensamientos caóticos, el secreto de su sangre, el corazón de la cueva y la conexión con lo ancestral. ¿Qué significaba todo eso? Cada paso la acercaba a un abismo de dudas, pero también a una posible liberación. Los lobos la seguían, su aliento cálido mezclándose con el aire helado de la cueva. Luis estaba detrás, sus ojos reflejando miedo y determinación. «Valeria. No te detengas». La voz de su amigo resonaba como un faro en la oscuridad, impulsándola hacia adelante. Al llegar a un pequeño claro, la luz de su antorcha iluminó un altar de piedras antiguas, cubierto de polvo y telarañas. En el centro, una piedra negra pulida brillaba débilmente, como si respirara. Era el corazón de la cueva. Valeria sintió una conexión inmediata, como si la piedra estuviera llamándola. «Esto debe ser», exclamó, extendiendo su mano hacia la piedra. Antes de que pudiera tocarla, una sombra se abalanzó hacia ella, oscura y voraz, dispuesta a devorar cualquier rayo de luz. Los lobos ladraron, sus cuerpos temblando de rabia, protegiendo a Valeria mientras ella luchaba por mantener su mirada fija en la piedra. «Recuerda», gritó el extraño desde la distancia. «El pasado vive en ti. La sangre es el vínculo que te une a la verdad». Las palabras resonaban en su mente como un mantra, mientras el peso de su linaje caía sobre ella. Sin pensar, abrió su puño y presionó el amuleto contra su pecho. Un calor ardiente recorrió su cuerpo,
llenándola de una energía que nunca había conocido. La conexión ancestral iluminó su ser, y las memorias de aquellos olvidados surgieron como imágenes vibrantes. La sombra se detuvo, tambaleándose ante el poder emergente de Valeria. El susurro de sus ancestros llenó la cueva y la luz brotó del amuleto, desafiando la oscuridad. Pero la risa burlona volvió a retumbar, más fuerte que antes, aludiendo a un desafío mayor. No puedes escapar tan fácilmente. Una voz profunda y grotesca emanó de la sombra, convirtiéndose en un rugido que retumbaba en los muros de la cueva. Este es solo el comienzo de tu perdición, Valeria. Sintiendo que sus fuerzas se desvanecían, gritó, yo soy la guardiana. Su voz reverberó, y por un breve instante, la sombra retrocedió. Pero la cueva misma parecía aliarse a la oscuridad, como si luchara entre el poder de lo antiguo y la determinación de lo nuevo. Valeria, detrás de ti, le advirtió Luis, pero ya era tarde. El suelo se desmoronaba mientras la sombra lanzaba un último ataque, una ola de oscuridad destinada a engullirlo todo. Valeria se encontró atrapada entre el pasado y el presente, su linaje a punto de transformarse en su peor pesadilla. Lograría descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara. La pesadilla apenas comenzaba a revelarse, mientras el eco del peligro resonaba por toda la cueva. ¿Podrá la luz romper el ciclo oscuro que la acecha? ¿O el destino de todos dependía de un sacrificio inminente que pondría a prueba todo lo que era? La lucha estaba lejos de terminar, y el desenlace se acercaba rápidamente, más oscuro que lo que jamás hubieran imaginado. El eco del rugido oscuro resonó en las paredes de la cueva, como si el mismo lugar estuviera clamando por ayuda. Valeria sintió un escalofrío que recorría su columna vertebral. El suelo, inestable, se desmoronaba rápidamente bajo sus pies. Luis, preocupado, la miró con desesperación, mientras los lobos aullaban, sus instintos salvajes desbordándose de tensión. Valeria, haz algo, gritó Luis, su voz atravesando el caos que los rodeaba. La sombra se abalanzaba hacia ellos, llevándose consigo el último vestigio de luz, con la piedra negra pulsando en su interior. Valeria recordó las palabras del extraño, la sangre es el vínculo que te une a la verdad. Cerró los ojos un momento, concentrándose. Los latidos de su corazón se sincronizaron con la vibración de la piedra. Un calor familiar comenzó a brotar de ella, surgiendo como un volcán a punto de entrar en erupción. Atrás, rugió Valeria, levantando la mano que sostenía el amuleto. Una luz blanquecina brotó de él, envolviendo a la sombra como una serpiente devoradora. La oscuridad retrocedió, pero la cueva retumbaba. Las rocas caían a su alrededor, y cada péndulo de luz dejaba escapar una chispa de recuerdos, la imagen de sus ancestros sudorosos, luchando contra demonios más reales que cualquier sombra, surgió ante ella. No tengo miedo, gritó, su voz resonando con un poder renovado. Sabía que era más que un amuleto, era la esencia de su historia, de quienes habían luchado antes que ella. Sin embargo, la sombra no se rendía fácilmente. Un grito agonizante rasgó el aire cuando las paredes comenzaron a cerrarse. Eres una vil inexperta. No puedes detenerme ni con ese simple truco, clamó la voz grotesca, ahora más cercana que antes. Valeria comprendió que esto no era solo un enfrentamiento físico, era una prueba de su determinación, de su legado. La cueva exigía sacrificio, y frente a esa sombra imponente, ella se sintió rota y viva al mismo tiempo. El peso de los secretos familiares se convirtió en un abrigo, y la luz creció a su alrededor. Yo soy Valeria, murmuró, la guardiana de lo ancestral. Con un gesto, expandió su energía, empujando la luz hacia la sombra. La oscuridad pareció tambalearse, un chillido de rabia llenó la cueva, reverberando en las paredes de piedra. Los lobos se unieron a su lado, ladrando ferozmente. Era como si, al aliarse con ella, su espíritu guerrero también despertara. Esto es por todos nosotros, exclamó Valeria, sintiendo la fuerza del grupo detrás de ella. La luz estalló en el aire, y la sombra finalmente se detuvo, absorbiendo el impacto, pero en ese instante de victoria, la cueva tembló más violentamente. El suelo se desgajó ante la presión de la energía desatada, y el altar central comenzó a fracturarse. La piedra oscura se resquebrajó, revelando un abismo oscuro que parecía devorar todo a su paso. Valeria, tenemos que irnos, rogó Luis, empujándola hacia atrás. Pero la mirada de ella se mantuvo fija en la grieta. Algo en su interior la llamaba, como un canto hipnótico. No puedo. Hay algo más allá, es una trampa. Su voz se quebró, mientras los lobos aullaban, tratando de empujarla lejos de la oscuridad que se abría ante ellos. De repente, una imagen la impactó, su madre, su abuela, todo el linaje de mujeres fuertes que habían sido parte de su historia. La cueva los estaba reclamando. La conexión entre ellas se volvió palpable, y Valeria supo que debía decidir.
Podía sacrificar lo que le quedaba de esas raíces ancestrales por un futuro incierto. Mientras la sombra se retorcía y la oscuridad se intensificaba, un grito emocionado brotó de su pecho, la elección era inminente. «Salgan ahora». «Les seguiré», gritó, sin poder evitar que las lágrimas deslizaran por sus mejillas. Pero Luis la miraba, temiendo perderla. ¿Le permitiría a la sombra escapar, o los llevaría consigo a esa condena eterna? La verdadera batalla apenas comenzaba, y Valeria tenía que decidir si la identidad que había reclamado en ese instante era suficiente para enfrentar lo que se avecinaba. Todo estaba en juego, y el destino de su linaje pendía de un hilo. ¿Qué la esperaba al otro lado del abismo? ¿Podría realmente convertirse en la guardiana que su sangre exigía, o quedaría atrapada en la sombra de sus temores? La historia apenas comenzaba a desenredarse. La sombra se retorcía con una furia inusitada, pero Valeria se mantuvo firme, su pecho palpitando con la intensidad de su linaje. Los ecos de sus ancestros resonaban en la caverna, un recordatorio de que no estaba sola. Las voces, susurros, le hablaban con la claridad de una lluvia en el desierto. «Eres más fuerte de lo que crees». La cueva crujió bajo sus pies, pero Valeria no se dejó intimidar. Los lobos a su lado, en pie de guerra, su aullido se convirtió en un canto ancestral que resonó enseñando que el poder no solo provenía de la luz, sino del sacrificio y la unidad. Era el momento de confrontar la oscuridad. «Por todos aquellos que han sufrido», gritó Valeria, levantando el amuleto. Una luz intensa estalló, reverberando dentro de las paredes de la cueva. La sombra, ahora distorsionada por el resplandor, lanzó un grito desgarrador, y por un segundo, pareció encogerse. Fue el destello de esperanza que necesitaban. «Avancen. No se detengan», ordenó Valeria a sus amigos, y los lobos cargaron junto a ellos, uniendo sus fuerzas en una sinfonía de resistencia. Cada ladrido, cada paso resonaba, desafiando a la oscuridad que pretendía consumirlos. La cueva, consciente de la lucha, parecía vibrar de energía. Los jóvenes se movieron junto a los lobos, y al unísono, llenaron el espacio de luz. Sus corazones latiendo, cada golpe del suelo retumbaba como un tambor de guerra. La sombra, al ver que perdía terreno, comenzó a atacar con furia, lanzando tentáculos de oscuridad hacia ellos. Pero Valeria, en un estallido de valentía, utilizó toda su energía hacia el corazón de la cueva. La piedra negra brilló intensamente, revelando secretos que habían permanecido ocultos. «Aquí, ahora», gritó, llenando la cueva de su determinación. Mientras la sombra luchaba con desesperación, un destello de su propia oscuridad comenzó a doblarse ante ella. Sin esos temores, Valeria era el vínculo entre los espíritus de los caídos y la luz de su presente. El abismo rugió, pero no con desesperación sino con desesperanza. Sabía que la unión de luz y sombra había creado un equilibrio. «Luz, ven a mí», imploró Valeria, mientras sus amigos se mantenían firmes a su lado. La energía del amuleto se comenzó a alimentar de la valentía de los lobos. El pelaje brillante de la manada se iluminó, y de sus bocas brotaron aullidos que resonaban en la caverna, como una secuencia de notas que finalmente colocaban a todos en armonía. Valeria sintió que una chispa nacía dentro de ella, un fuego que no podía ser apagado. «¿Nosotros somos los guardianes?», exclamó, mientras la luz se intensificaba. La cueva retumbó bajo el impacto de su declaración, como un eco de antiguas verdades. La sombra dio un giro, sus límites se desdibujaron, mientras Valeria alargaba el amuleto de su linaje hacia el oscuro vacío. La luz se expandió, engullendo las últimas partes de la oscuridad, que parecía gritar al ser devorada. Sin embargo, a medida que las sombras se alzaban, una imagen se formó en la circulación del amuleto. Las almas perdidas flotaron en su interior, y Valeria entendió que la sombra no era solo un enemigo, sino un bloque de los recuerdos olvidados, condenados a vagar por la cueva eternamente. «Los liberaré», gritó con toda su energía, mientras el resplandor del amuleto se intensificaba de tal forma que llenó la cueva con su luz dorada. La sombra, debilitándose, se agachó frente al poder del legado, y una imagen clara emergió, rostros de aquellos que habían sacrificado todo por su libertad. En la cúspide de esta batalla, Valeria comprendió que no solo peleaba por sí misma, sino por cada alma atrapada. Expulsó el miedo hacia el vacío, y gritó al unísono con los lobos, una amalgama de voz y aullido que resonó profundamente. De pronto, un silencio que heló la sangre se apoderó de la cueva. La oscuridad se deshició, y un viento sorpresivo llenó el espacio, llevando consigo a los ecos que habían atormentado a los espíritus liberados. La sombra se retorció en agonía y finalmente se desvaneció, dejando tras de sí solo el eco de los nombres olvidados. El altar comenzó a romperse antes de que la luz pudiese disiparse completamente. Valeria sabía que el tiempo había jugado a su favor, pero el sacrificio no podía ser en vano. Con un último esfuerzo,
se abalanzó a donde el abismo oscuro iba a tragarse la piedra y empujó con todas sus fuerzas, sellándolo con el poder de la luz que llevaba en su interior. Una explosión de energía resonó por toda la cueva, la luz y la oscuridad en perfecto balance. El sonido del sacrificio se entrelazó con la lucha de los lobos que habían dado su todo. Pero no se desmayaron, se unieron, no solo como bestias de la selva, sino como guardianes de un nuevo legado. La conexión entre ellos floreció, pudo sentirlos como hermanos ancestrales, con el suelo tambaleándose. Los jóvenes lograron salir, llevándose con ellos la historia que ahora tendría un camino nuevo. Valeria, aturdida pero viva, se dio cuenta de que su sacrificio había tenido un propósito, ser el puente entre mundos. El pueblo despertó de su letargo, las historias de la cueva se transformaron en leyenda. Los lobos, ahora libres, erraron en las noches, guardianes de paisajes en los que la luz reinó sobre la oscuridad. Siempre habrá sombra en este mundo, reflexionó Valeria ante el crepúsculo, pero juntos somos más fuertes. Con la mirada llena de esperanza, supo que había empezado una nueva narrativa, una historia donde la luz siempre podría desafiar a la sombra. Ahora, ante este desenlace, el verdadero reto inicia. Pero antes de concluir, necesitamos que tú, querido amigo, tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, dale like ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva nuestra comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final épico. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan descubrir lo que realmente significa ser un guardián. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la luz que brilla en la oscuridad. No esperes ni un segundo más para compartir.